Bueno, estamos de nuevo aquí recargados con todas las pilas puestas, con toda la energía en la segunda temporada de Energía y Poder, donde seguiremos discutiendo diversos temas de política, temas internacionales, un mundo en el cual ha pasado muchas cosas, pero también aquí en nuestro país. Desde nuestra temporada anterior a esta, ya el pacto histórico se consolida no solo como un solo partido político, se consolida también como la principal fuerza política de Colombia, la izquierda, el progresismo, y estamos en medio de esta temporada también próximos a la elección de la nueva presidencia de la República, en donde también en las encuestas lidera el progresismo. Son muchos temas los que queremos abordar en esta temporada, así que les invitamos a seguir los episodios que verán durante estos próximos meses, las próximas semanas, y seguramente estaremos también tocando muchos temas de actualidad nacional, de la coyuntura mundial, pero también discutiendo temas que harán parte del debate político y en este caso temas de discusión como es la energía, la política petrolera, la política de este país y la discusión que habrá entre las diferentes posiciones políticas en Colombia. Así que volvemos con más energía, con más poder y con más episodios para que ustedes aprendan muchísimas cosas que estamos discutiendo aquí en este espacio Energía y Poder. Bueno, aquí estamos de nuevo en este programa, en este canal que estamos desarrollando para discutir diferentes temas políticos, energéticos, de actualidad, que se llama Energía y Poder. Y hoy quiero presentarles a un invitado muy especial que nos acompaña de manera virtual porque se encuentra en España. Está con nosotros Alberto Carlos Garzón Espinosa. Él es economista, es expolítico, pero en el sentido de la política electoral. Fue ministro de Consumo del gobierno de España y también fue diputado, coordinador federal de Izquierda Unida y también miembro militante del Partido Comunista de España. Además es escritor, ha producido unas obras como La Gran Estafa, La Tercera República, A Pie de Escaño, ¿Por qué soy comunista? ¿Quién vota a la derecha? Y recientemente, que ha motivado este encuentro con Alberto Garzón, un libro denominado La Guerra por la Energía. Bienvenido, Alberto Garzón. Muchas gracias, es un verdadero placer. Muchísimas gracias. Bueno, la idea es conversar un poco en este programa sobre algunos de los temas que ya te he mencionado. Y vamos a hablar primero un poquito de política. Y tal vez para la gente que aquí en Colombia, en Latinoamérica, pues contar un poco cómo es la militancia de izquierda en España. Recordamos aquí en Latinoamérica especialmente lo que fue el movimiento del 15M y cómo eso los llevó al gobierno, ese movimiento social unido con el movimiento político y te lleva a convertirte en ministro de Consumo del gobierno de España. Bueno, pues si hubiera que hacer una presentación más o menos aproximada de lo que ha sido la política en España o de lo que es la política en España en los últimos años, podríamos decir que hay que recordar que España recuperó su democracia en 1978 y el sistema político nacido entonces se ha mantenido más o menos estable hasta el año 2011, que es la fecha a la que tú hacías referencia, Andrés, con ese movimiento del 15M. Es decir, en ese periodo tan largo había fundamentalmente dos grandes partidos. Uno representaba a los conservadores de derechas y otro que era el Partido Popular, y otro representaba a la socialdemocracia clásica, que era el Partido Socialista, y luego estaba partidos como Izquierda Unida o el Partido Comunista, que nunca llegaban al 10% del apoyo electoral. Y todo eso cambia a partir del 15M, unas movilizaciones a consecuencia de la crisis económica, en la que una parte de la población pues se da cuenta de que el sistema económico tiene muchas fallas, está siendo un fracaso desde el punto de vista del desarrollo de las oportunidades de vida. Ahí es donde yo, por ejemplo, participo como un activista más, sin militancia, simplemente es un movimiento social que aglutinaba a gran parte de la población, pero además de un movimiento social era el síntoma de que la gente estaba muy cansada y muy cabreada. Y por suerte, yo creo que maniobramos suficientemente bien para que ese cabreo y esa frustración se organizara hacia la izquierda. A partir de ese momento, partidos como Izquierda Unida
empezaron a subir en las encuestas, empezó a reflejar que la gente tenía ganas de un cambio de sistema sin definir muy bien qué significaba eso. La gente tenía claro que había que cambiar hacia algo más progresista. Surgió a partir de ese momento, en el año 2014, Podemos, que también puede ser familiar para la gente allí en Colombia, que era un partido que utilizaba una estrategia distinta, más orientada hacia lo que en términos teóricos se llama populismo de izquierdas, y que consiguió atraer a muchísima gente. Entonces, la izquierda, en esos años que siguieron al 2014, nos reorganizamos, nos costó mucho. Nos costó reorganizar diferentes tradiciones políticas, los que venían del Partido Comunista, los que venían de Izquierda Unida, los que venían de otros partidos. Y bueno, ahí yo fui también elegido dirigente de Izquierda Unida, coordinador general, es decir, el máximo líder de esta formación histórica. Y conseguimos, junto con Podemos, una unión que nos permitió llegar al gobierno de coalición, que fue el primer gobierno de coalición de la democracia de España desde la Segunda República en 1936, nada más y nada menos. Una victoria enorme, ¿no? Y una tarea titánica que conocemos a nivel mundial. Los acuerdos entre la izquierda, los sectores democráticos, progresistas no son sencillos, pero pues han dado sus frutos, ¿no? En diferentes momentos. Aquí en Colombia vivimos un momento especialmente importante, particular, porque hemos logrado la unidad de más de 5 partidos de izquierda y hoy nos tienen en el gobierno con Gustavo Petro y estamos muy próximos al siguiente gobierno. Así que, bueno, ahí hay muchas lecciones de la unidad. Bueno, cuéntanos un poco, Alberto, qué se hace desde el Ministerio de Consumo. Aquí en Colombia no tenemos ese ministerio, a menos de las misionalidades, en qué consiste, y cómo fue ese paso de la militancia, del activismo al ministerio. Yo también que fui ministro, sé que es un deporte de alto riesgo, y cómo fue ese paso por el ministerio, qué se hace desde este ministerio. Sí, es efectivamente como tú bien dices. Para nosotros la experiencia colombiana es una experiencia de envidia. Es una experiencia de envidia desde el punto de vista de los partidos de izquierdas porque habéis llegado a tener la presidencia del gobierno como en este momento con Petro. Nosotros no conseguimos ese objetivo, aunque sea un sistema parlamentario, porque estuvimos a punto de superar al Partido Socialista, pero no lo conseguimos, de manera que conseguimos una hazaña. Efectivamente fue el gobierno de coalición, pero lo hicimos siendo el socio menor, el socio pequeño. El presidente era del Partido Socialista. Desde ese cupo de poder, pues tuvimos que organizar todas las herramientas, y una de ellas fue el Ministerio de Consumo, que el propósito, que era un ministerio muy modesto, pero que el propósito principal, por mi perfil, que era un perfil pues procedente de una tradición clásica, del Partido Comunista, de una organización y de una tradición centrada en el conflicto capital-trabajo, pero que mi perfil también incluye todos los desarrollos del mundo ecologista. Entonces intentábamos aprovechar esto, que es una novedad en el ecosistema de izquierdas de España, para hacer políticas públicas que trasladaran los mensajes y las prácticas ecologistas al discurso. Y uno de los elementos centrales por los que fui ampliamente criticado y ampliamente denostado por la derecha de este país fue precisamente el de demostrar a la ciudadanía, el de mostrarle que cuando vamos a un supermercado o a hacer cualquier compra, cualquier acto de consumo, sea un smartphone o sea un trozo de carne, nosotros solo vemos el producto y el precio, pero detrás de todo eso hay unas relaciones laborales, hay unas relaciones sociales, hay unas relaciones ecológicas, y que esas relaciones, si se hicieran visibles, manifestarían que en esos actos de consumo lo que se esconde detrás son relaciones de explotación de trabajadores a lo largo de todo el mundo, son relaciones de explotación de la naturaleza también a lo largo de todo el mundo, y que eso puede cambiar con otro sistema económico, ¿no? Entonces eso lo concentramos y lo condensamos en una problemática que fue la de la carne, que generó muchísima disputa en nuestro país, muchísimo debate, pero que abrió la oportunidad a gran parte de este país de darse cuenta de que nuestros actos de consumo son parte de un sistema económico absolutamente insostenible desde el punto de vista laboral, porque se cimenta sobre la explotación de otras partes del mundo, y también ecológico, porque se cimenta sobre la destrucción del planeta y la transgresión de los límites planetarios, y por lo tanto tenemos como consecuencia fenómenos como el cambio climático y contaminación de aguas, de ríos, etcétera. Pues porque estamos en una sociedad que precisamente es consumista, el modelo de desarrollo, el modelo económico está
fundamentado en eso, ¿no? En el consumo a veces de bienes que no necesitamos, ¿no? También es parte de eso. No sé si ese tipo de políticas públicas también hacía parte de tu ministerio, de control un poco de esos productos. Efectivamente, nosotros, aunque teníamos un ministerio muy modesto desde el punto de vista presupuestario, pues no éramos los que hacíamos las carreteras, ni éramos el Ministerio de Defensa que compra armamento o otro tipo de bienes que son muy caros, nosotros teníamos un ministerio que era profundamente transversal, era el Ministerio de Consumo y eso nos rodea todos los días. Entonces, era una oportunidad para explicarle a la ciudadanía ese tipo de cuestiones que acabo de describir, pero también para hacer una reflexión sobre el modelo de consumo y producción que tenemos en nuestro país. Lógicamente, por cómo era el ministerio, nos dedicábamos a temas de consumo, pero yo siempre, como economista, lo he vinculado también al tema de producción. Ambas partes van de la mano y, por lo tanto, era cuestión de poder explicarle, sobre todo, yo soy un economista del desarrollo, soy un economista con una tradición de intentar comprender lo que ocurre en el mundo, pensando que hay diferencias no solo a nivel nacional entre ricos y pobres, sino que hay un centro y una periferia, hay relaciones desiguales en el mundo y que España, igual que Europa en su conjunto, pues tenía un bienestar material que se cimentaba, pues por ejemplo, en la explotación de la mano de obra en economías asiáticas que producen productos muy baratos y que gracias a eso, pues nosotros podemos en Occidente, en Europa en particular, vestirnos de una manera más barata de lo que hubiera sido si esos trabajadores tuvieran mejores condiciones de vida. Ese tipo de procesos nos llevan a una reflexión o nos deberían llevar a una reflexión sobre el mundo que queremos construir, un mundo sin explotación laboral y un mundo sin transgredir esos límites ecológicos, un mundo, por lo tanto, más austero, en el buen sentido de la Ujú. palabra, un mundo donde esos fenómenos que tú has descrito como consumismo, pues sean limitados a lo que el planeta puede sostener y las relaciones sociales entre humanos justas puede sostener también. Además, porque son unas relaciones también de producción globales, ¿no? Enfrentamos la globalización, pero en este momento especialmente hay una situación geopolítica bastante compleja. Cuéntanos un poco cómo está la izquierda, las fuerzas democráticas en Europa, ¿no? Hemos visto desde aquí en Latinoamérica el avance en algunos países de la ultraderecha, la aparición de una ultraderecha, incluso como no se veía hace muchísimo tiempo, cómo está la situación política de las izquierdas y de las ultraderechas en Europa. Está difícil, eso sería el primer titular, porque la extrema derecha está muy fuerte en toda Europa, crece al calor de la ola reaccionaria global, no somos ajenos a resultados como el de Donald Trump en Estados Unidos, el de Bolsonaro, el de Kass en Chile, en fin, en de otros dirigentes latinoamericanos también. En Europa gobierna en Italia la extrema derecha, lo ha gobernado desde antes en Hungría, encabeza las encuestas en el Reino Unido, encabeza las encuestas en Francia. Bueno, digamos que la situación es fea. Lo que ocurre es que para intentar comprender cómo hemos llegado hasta aquí a lo largo de los últimos años, muy particularmente de la última década, mi tesis que yo desarrollo en el libro es que al final se está redefiniendo en este momento la división internacional del trabajo. Esta ubicación que hacía pensar que Europa era el centro del mundo y Estados Unidos y el resto era periferia, se está modificando muy particularmente porque China es una gran potencia que desafía desde la vista de Estados Unidos su hegemonía, porque China ya es capaz de competir en producción tecnológica de vehículos eléctricos o paneles fotovoltaicos, energías, o sea, tecnologías de la transición energética, y Estados Unidos responde con violencia, como estamos viendo, responde con política económica, con diplomacia fuerte, con amenazas, con Con belicismo, y aranceles, ahí con... el papel, efectivamente, con políticas proteccionistas que demuestran que ha abandonado ya la vía del libre comercio, y ahí el papel de Europa es muy complicado porque la Unión Europea es un producto muy particular donde formamos diferentes países una unidad política aparente, pero sin herramientas económicas, no tenemos política fiscal compartida, no tenemos presupuesto, cada país es de un tipo distinto y no tenemos mucha capacidad de acción. Entonces ahí el problema es que este mundo europeo que vivió en gran medida de ese lugar privilegiado en la economía mundo se está viniendo atrás, abajo
en las últimas décadas y eso, una de sus manifestaciones es el empobrecimiento de las clases medias. Hay unas clases medias empobrecidas crecientemente, con más dificultades para salir adelante en su día a día y llegar a final de mes, y ahí está la batalla política, en si esa frustración puede canalizarse hacia la izquierda y decir, bueno, vamos a repensar el sistema económico, vamos a repensar Recuperar los derechos. la sociedad que tenemos, efectivamente, por la izquierda, o si esa frustración, ese cansancio de la población deriva, esa rabia deriva en votos a la extrema derecha. Y yo creo que en parte ese voto creciente a la extrema derecha tiene mucho que ver con esa nostalgia de los privilegios perdidos de una Europa que en su momento pues tuvo mejores condiciones de vida porque se sostenía mucho más sobre la explotación de otras partes del mundo. Yo creo que este es el background. Naturalmente cada país tiene sus singularidades, España tiene las nuestras, pero el background compartido de Europa e incluso diría de Estados Unidos es que el lugar de estos países en el mundo está cambiando y está siendo un lugar de una división menor por la división económica. Entonces ahí pues las sociedades se están reestructurando y la izquierda tiene que ofrecer una respuesta a esa modificación, una respuesta que en mi punto de vista es, por ejemplo, que la Unión Europea sea capaz de dialogar con el sur global, es decir, sentirse parte de la periferia del mundo, no sentirse el centro. Y eso es un debate que en la Europa de los viejos imperios es todavía complicado de mantener. Sí, hay una tradición. Justamente lo que señalabas de la política proteccionista, de lo que está haciendo ahora Donald Trump, hay un enfrentamiento actual, una amenaza directa de Donald Trump sobre España, un enfrentamiento incluso que ha tenido con el presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo está esa situación y qué afectaciones tiene en la política exterior también de España en medio de lo que está ocurriendo? Un poco España, la única bandera progresista de los gobiernos de Europa. ¿Cómo está esa situación actual? Hay una situación de mucha tensión porque España ha sido capaz, con el gobierno actual, de plantar cara a las políticas neomercantilistas, por un lado, en términos económicos de Donald Trump, y militaristas por el otro, aunque para Estados Unidos van de la mano, naturalmente. Y además es verdad, como bien dices, que España ha sido la única bandera. Hay otros países que están luego sumándose a la iniciativa de España de enfrentarse a Donald Trump, pero lo hacen con la boca chiquitita. Hay que recordar que la Unión Europea acaba de firmar hace unos meses un acuerdo con Estados Unidos profundamente humillante. Es un acuerdo por el cual Estados Unidos le pone aranceles a la Unión Europea, pero la Unión Europea no le pone ningún arancel a Estados Unidos y encima se compromete a invertir en Estados Unidos. Es un acuerdo propiamente entre el amo y el vasallo, es un acuerdo entre el señor y el subordinado De que no sometimiento. debería corresponderse con la política, absolutamente, de sometimiento, muy parecido a lo que se hacían con los tratados desiguales del siglo XIX entre los viejos imperios como el Imperio Británico y sus colonias. Es un acuerdo que representa que las élites europeas prefieren mantener a Trump todo lo calmado que pueden hacerlo, porque creen que concediéndole lo que pide, por extravagante que sea, lo van a calmar. Y yo creo que Donald Trump no funciona así. Donald Trump está en otros códigos. Donald Trump está en el código de recuperar la hegemonía que está perdiendo Estados Unidos, de apropiarse de los recursos naturales que le parecen interesantes, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Groenlandia, que amenazó con invadirla, y Groenlandia es parte de Dinamarca, por lo tanto de la Unión Europea. Y en esa política, que se ve también ahora en la guerra de Irán, pues España se ha levantado y ha dicho que no nos gusta. Y eso tiene represalias, porque Estados Unidos, aunque sea un país que está viendo su hegemonía desafiada, Estados Unidos es un país muy poderoso, con muchos intereses, y de hecho hay que recordar que la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos no se centra tanto en China, sino en la Unión Europea. Uno de los propósitos de Estados Unidos es apoyar a la extrema derecha, a los partidos de extrema derecha en la Unión Europea. Y ya lo ha estado haciendo Elon Musk y los tecnooligarcas apoyando a los partidos de extrema derecha en Alemania, en España y en el Reino Unido. Es decir, el propósito actual, la estrategia actual de Estados Unidos es desestabilizar las políticas, las democracias de la Unión Europea. Son palabras mayores. Esto no había sucedido de esta manera tan desnuda, pero está sucediendo, ¿no? Y estamos ante la alerta
de si efectivamente estos partidos de extrema derecha pueden llegar a establecer alianzas más formales con Estados Unidos, porque ahora mismo hay un riesgo cierto de, bueno, de desestabilización de la democracia, no solo en Estados Unidos, como ya estamos viendo, sino también en la Unión Europea. Y es que es un rival potencial para Estados Unidos. Sí, enfrentamos un intervencionismo, no solo el proteccionismo económico, la recuperación de terreno que quiere desarrollar Estados Unidos, sino también la intervención sobre la política de otros países y un ejercicio de dominación. Pero pasemos ahora, Alberto, al tema de energía, que está muy relacionado con esto que ya venimos conversando. Tú acabas de lanzar el libro, publicar el libro La guerra por la energía, poder, imperios y crisis económica. Me lo terminé de leer. Excelente libro, se lo recomendamos a la gente que nos está viendo, que lo consigan en Latinoamérica pronto, ¿verdad, Alberto? Lo podrán conseguir. Esperemos que sí, esperemos que sí. Vale, pues bueno, mi primera pregunta es, tú eres economista, pues ya nos contaste el ejercicio en el ministerio. ¿Cómo llegas a hablar de energía y cómo se relaciona la energía con la guerra? ¿Cuál fue la motivación de este libro? Bueno, fundamentalmente dar una perspectiva más amplia a los fenómenos contemporáneos. El libro pretende ser una caja de herramientas que permita a cualquier persona, independientemente de su formación, a comprender mejor lo que estaba sucediendo en ese momento con la segunda administración de Donald Trump y ese imperialismo desnudo. Entonces, el uso de la energía es un vector que nos ayuda a comprender que todas las sociedades humanas, desde el origen del Homo sapiens hasta la actualidad, nos hemos organizado con formas distintas, pero siempre con el propósito de capturar cuanto más energía mejor de nuestro entorno. Y nuestras tecnologías pues se han ido adecuando a ese propósito. Desde hace unos 250 años, el ser humano aproximadamente ha utilizado los combustibles fósiles como la herramienta principal de obtención de energía, sin tener en cuenta lo suficiente, pues que se trata de un tesoro que estaba debajo del suelo, que lo estamos despilfarrando y que además tiene consecuencias el despilfarrarlo. No solo que te permite una parte positiva, que es mejorar la capacidad de una sociedad, del bienestar material, porque permite hacer más trabajo en la misma unidad de tiempo, sino que también nos produce problemas como el cambio climático y otros impactos ecológicos. Y la energía, por lo tanto, también es un objeto de disputa, sobre todo cuando entendemos que esas tecnologías que nos permiten vivir mejor dependen de recursos escasos. Y esos recursos escasos, por ejemplo, a nivel contemporáneo, son los minerales críticos. Esos minerales críticos que son necesarios para que nuestro móvil funcione, para que nuestras pantallas operen, para que nuestros vehículos eléctricos puedan circular. Son productos que son escasísimos, están muy mal repartidos a lo largo del planeta y que son objeto de codicia por parte de las grandes potencias. Por ejemplo, Donald Trump firmó un acuerdo en diciembre en la República Democrática del Congo precisamente para conseguir unas cláusulas de privilegio para las empresas estadounidenses para la extracción de los minerales críticos de la República Democrática del Congo. Allí, en aquel país, se encuentran el 70% de las reservas mundiales de cobalto, que es un producto que hace falta para que nosotros podamos usar los móviles, los productos electrónicos o las baterías de los coches eléctricos. Por lo tanto, al ubicar esto en la guerra contra China que mantiene Estados Unidos, lo que vemos es que las reglas del mundo que existían hasta la crisis financiera, las guerras que nos decían que el libre comercio era la regla universal para conseguir aquello que no teníamos en nuestro territorio, esas reglas han desaparecido. Ahora lo que impera es la ley de la fuerza, la ley de la diplomacia con la amenaza incluida, la ley de lo que hemos visto en Venezuela. O haces lo que yo te digo o te secuestro al presidente y te pongo otro gobierno que me haga caso en lo que yo quiero, que es el petróleo. Eso lo estamos viendo también en Oriente Medio, lo estamos viendo con sus amenazas y eso no olvidemos es energía, porque sin ese tipo de productos, sin esos recursos, no se pueden sostener la transición energética, no se puede sostener la transición a las energías renovables y por lo tanto pues no dejamos de estar sino en una vieja disputa por la energía que está en nuestro entorno. Así que la energía está hoy en el centro de la geopolítica y estamos en un momento muy específico también enfrentando una tensión enorme
en el Medio Oriente, ¿no? Se parece mucho a lo que en el 73 ocurrió con el shock energético, que llegó también a una reconfiguración del mercado internacional del petróleo, el surgimiento de la Agencia Internacional de Energía. Pero hoy con este conflicto que se está presentando en Medio Oriente, ese shock energético, ¿tú crees que podemos estar hablando de que se está presentando en el Medio Oriente o esto en la geopolítica es una guerra por el petróleo, una guerra por la energía, en definitiva lo que está ocurriendo en este momento? Sí, ninguna guerra ocurre solo por una única razón. Siempre hay muchas razones entrelazadas y aquí importan también las motivaciones de Israel, que ve en Irán un enemigo existencial y pretende acabar con su fuerza e incluso, si puede, dividirlo en varias facciones, en varios países, para que así no tenga tanta amenaza para Israel. Eso es un factor. Hay otros factores ideológicos, hay otros factores que siempre se unen, ¿no? Pero no podemos perder de vista la importancia que tiene los combustibles fósiles todavía a día de hoy. Es verdad que los países han avanzado en transición energética, países como China han evolucionado mucho para la producción de energía renovable, para la generación de electricidad a partir de energía renovable. También España es uno de los países que más ha avanzado de la Unión Europea, pero seguimos siendo una sociedad profundamente dependiente de los combustibles fósiles, del petróleo, por ejemplo, para los vehículos, para el transporte privado, del gas natural para la calefacción. Ese es el esquema típico que hay en todos los países de la Unión Europea. Y por lo tanto, cuando uno de esos nodos del metabolismo internacional, como es el estrecho de Hormuz, es el Golfo Pérsico, se interrumpe porque se cierra, pues estás deteniendo una quinta parte de los flujos de combustibles fósiles, de petróleo y de gas natural licuado que salen de allí. Y eso produce unas ondas expansivas que van afectando asimétricamente, afectan más a regiones como Asia, que son mucho más dependientes de los recursos que derivan energéticos de ese estrecho de Hormuz, pero también afecta a Europa, a Latinoamérica y a Estados Unidos, y a través de muchos canales, del canal del petróleo, canal del gas natural o canales indirectos como los fertilizantes que se utilizan para la producción agraria y que, si no llegan a tiempo, elevarán los costes, ¿no? Es decir, que al final esta guerra que nos ha metido Netanyahu y Estados Unidos tiene consecuencias que van a pagar las familias trabajadoras de todas partes del mundo. Entonces sí, es una guerra por la energía y no olvidemos que detrás está ese background que yo decía, ese telón de fondo. Irán exportaba la mayor parte del petróleo a China. El 20% del petróleo que importa China hasta ahora anualmente procedía de Venezuela y de Irán. Si Estados Unidos Los conseguía dos en lugares esa donde guerra contra han China. entrado. Claro, efectivamente, si Estados Unidos conseguía neutralizar de alguna manera o controlar esos flujos y que además se hicieran en dólares y no en yuanes y por lo tanto preservar el poder económico que tiene la moneda estadounidense, el poder imperial, pues es una ganancia que se llevaba. En Venezuela le salió bien, en Irán se está empantanando y se está empezando a parecer más a la guerra de Vietnam, pero de fondo está esa disputa de saber que eso molesta a China. China tiene unas grandes reservas de petróleo, por lo tanto, ni mucho menos va a colapsar de un día a otro, pero es un obstáculo en su desarrollo. Igual que Estados Unidos también se va a ver afectado por el crecimiento de los precios, pero Estados Unidos también tiene gas natural y petróleo propio. Entonces ahí el problema está en aquellas otras economías que dependen mucho de los combustibles fósiles y que no tienen recursos de ese tipo o no han hecho la transición energética, porque esta es la otra cara de la moneda. Aquí Ujú. creo que la izquierda debería ser más ágil, pidiendo una transición energética más acelerada para que pudiéramos dejar de depender de los combustibles fósiles, porque así dejamos de depender de las posibles extorsiones que nos hagan aquellos que exportan los combustibles fósiles y que no siempre tienen por qué ser amigos. Aquí estamos en esa batalla también política, ideológica, programática, incluso de poder acelerar la transición energética, depender menos de los combustibles fósiles y en ese sentido depender menos o sufrir menos las consecuencias de este tipo de situaciones como los shocks energéticos que están ocurriendo. Y yo he tenido aquí también esa discusión, si realmente lo que está intentando Estados Unidos es apoderarse del petróleo. Yo he defendido la idea que lo que está intentando realmente es mantener el dólar como la moneda de intercambio global,
porque Estados Unidos ha Ujú. logrado ser uno de los países con mayor producción de petróleo del mundo. Es decir, uno podría decir en este momento no necesitan petróleo. No se trata de que necesiten volúmenes de petróleo, se trata es que necesitan un respaldo en la riqueza que representa el petróleo para mantener el dólar como ese mecanismo, con esa moneda de intercambio internacional y competir precisamente en ese telón de fondo con China, que está avanzando en otra moneda que va desplazando al dólar. La pregunta en ese Así sentido es. es si esto también se convierte en una estrategia de una guerra contra el avance de la transición energética, de volver a poner, como lo está haciendo Estados Unidos, el petróleo otra vez sobre la mesa como el combustible predominante que respalda la moneda. Si podemos hablar también de que es una confrontación entre esas dos visiones de una guerra contra la transición o un esfuerzo por retrasar la transición energética. Bueno, yo diría que no hay, si existe, no es un esfuerzo consciente, diría que no es parte de ninguna planificación, pero que evidentemente aquí lo que se está consiguiendo es establecer una especie de esferas de influencia. Cuando Estados Unidos recupera la doctrina Monroe y la llama Monroe, lo que está diciendo básicamente es que en esa lucha contra China no acepta seguir las reglas del juego del libre comercio. Lo que dice es yo ahora voy a utilizar otro tipo de reglas neomercantilistas, proteccionistas, como los aranceles, pero también otras reglas de tipo diplomacia dura, diplomacia de coerción, como ha hecho con América Latina y como está haciendo. Pero eso no es solo porque tenga un deseo de, no sé, de patrocinar o de ser el señor de todo el continente americano, sino sobre todo porque es una forma de decir esto lo controlo yo por mecanismos extraeconómicos y por lo tanto China no puede entrar, China no debe tener influencia en este territorio. Y eso es una forma importante porque Estados Unidos yo creo que había aceptado ya que si fuera por el libre comercio, los productos que está vertiendo China al mercado internacional eran mucho competitivos que los productos americanos. China te puede poner en el mercado vehículos eléctricos perfectamente competitivos en calidad con las producciones de Alemania o de Estados Unidos y mucho más baratos. Y por lo tanto, para frenar esa posibilidad que arrebataría a Estados Unidos y a Alemania de sus pilares económicos, Estados Unidos ha cambiado las reglas del juego y ahora lo que influye es el proteccionismo. Y eso tiene que ver con el papel de los combustibles fósiles porque es una especie de derivada de esta primera intención, porque en la mente de los dirigentes de Estados Unidos la principal amenaza es China. Ojo que es importante decir que para China no tiene por qué ser así. China no parece pretender tener algo así como una hegemonía del mundo, no está preocupada en eso, simplemente está desarrollando su país desde hace muchas décadas con planes quinquenales y está más ocupada en otro tipo de relaciones internacionales. Pero para Estados Unidos eso es suficiente amenaza y está reaccionando para evitar que crezca China y se produce en varios frentes de batalla, uno de ellos el que tú decías, en mi opinión con acierto, respecto a la batalla entre la moneda de referencia internacional, que Estados Unidos necesita que sean dólares, porque si la moneda de referencia internacional no fuera el dólar, Estados Unidos tendría severos problemas financieros para empezar para pagar su deuda pública, porque ya no sería una moneda con tantos privilegios que todo el mundo desea tener para poder hacer compras internacionales, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Entonces, esas son las placas tectónicas que se están moviendo y para defenderse de ahí, yo creo que la transición energética tiene que acelerarse, aunque vamos a ver situaciones muy incómodas. Por ejemplo, en este momento hay países en Asia y países en Europa que están volviendo a quemar carbón porque como el petróleo y el gas natural licuado se han interrumpido o están muy caros, ellos vuelven a abrir Se minas de refugian en carbón el o carbón. vuelven a... Efectivamente, que es mucho más contaminante en el sentido de que emite muchas mayores cantidades de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces vamos a ver eso al mismo tiempo que vemos un intento de desplazarse hacia renovables de nueva generación. Es contradictorio, pero al final los países van a intentar reducir sus vulnerabilidades y ahí el mundo se está redefiniendo. Es una cosa que es importante que tengamos presente, que esto no es un evento más, esto es algo que como tú has dicho antes, como la crisis energética del 73 que dio
paso de un sistema internacional monetario a otro y dio paso de un paradigma económico a otro, del keynesianismo al neoliberalismo, ahora mismo estamos en medio de esa grieta, estamos pasando a un orden internacional nuevo, no sabemos qué va a tener, si va a ser multilateral, como nos gustaría a algunos, o si se va a imponer alguna gran potencia que decide por el resto, pero lo cierto es que estamos viviendo ese tiempo de transición. Y en medio de ese tiempo de transición se pregunta uno, ¿dónde están los organismos internacionales, ¿no? Que no han podido frenar ese tipo de confrontaciones? Casi que un planeta en llamas, además de la crisis climática, un planeta en guerra que se está desarrollando. Leía el otro día cerca de 50 conflictos en el mundo y uno se pregunta, pues, ¿dónde están Naciones Unidas? ¿Qué opinión tienes de esas organizaciones internacionales que ha construido la humanidad, que han construido los países, pero que en medio de estas situaciones no han aparecido? Bueno, porque las instituciones internacionales que regían ese orden internacional estaban apoyadas y sustentadas sobre todo por la potencia más grande, que era Estados Unidos. Aunque Estados Unidos podía hacer lo que quisiera en última instancia, había un ejercicio de disimulo. Recordemos la guerra a Irak en 2003, que se justificaba por armas de destrucción masiva que nunca existieron, por ejemplo, cómo se intentaba justificar en virtud de los derechos humanos, del universalismo. Eso ya ha desaparecido. Ahora mismo Estados Unidos ha renunciado al multilateralismo, incluso al fingido, y ahora mismo le vale con decir que quiere el petróleo de Venezuela, le vale con decir que necesita Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos, le vale con decir que Irán está llevada por un régimen malvado para hacer una guerra ilegal. Y encima, como es la potencia más grande, nadie puede frenarle. Es decir, hemos visto claramente cómo Israel ha cometido un genocidio, está cometiendo un genocidio en Palestina sin ningún tipo de consecuencia. Las voces que elevan la voz, como por suerte lo hace España, por ejemplo, no son suficientes. España y muchísimos más países del mundo, pero no son suficientes para hacerse frente a ese Estados Unidos desbocado, de imperialismo desnudo, que hace prácticamente lo que le da la gana y luego siempre tiene unos cuantos países alrededor que creen que con decirle que sí va a ser van a estar en el grupo de los beneficiados. Eso pasa mucho con Francia, eso pasa mucho con Alemania, pero también pasa con los más fervorosos, ¿no? Como Argentina, con la extrema derecha de Milei. Desgraciadamente, pues no creo que quepa ahora mismo confiar en el derecho internacional. Yo confío mucho en la izquierda estadounidense. Confío en que puedan ser capaces de evitar lo que creo que está en la mente de Donald Trump, que es un cambio de régimen. Creo que Donald Trump está buscando la excusa para no convocar las elecciones de midterms que tiene a finales de este año, porque sabe que las pierde, pero confío en que la izquierda latinoamericana y la población estadounidense, quiero decir, y la población estadounidense sea capaz de frenar a Donald Trump, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Si, de manera pacífica es absolutamente impensable y da miedo porque es el mundo el único que tenemos además. Sí, estamos enfrentando un momento complejo. Y pues Alberto, agradeciéndote este espacio, el intercambio, también la posibilidad de conocernos, aprovecho para invitarte a Colombia cuando quieras venir aquí. Las fuerzas progresistas estamos trabajando intensamente por continuar un sendero de progreso, de lucha contra el cambio climático, de políticas de prosperidad para nuestra gente, desarrollo de la transición energética. Y en el centro de nuestro programa está la vida. El presidente Gustavo Petro, que también ha sido defensor de la causa palestina, que se ha enfrentado a toda esta política internacional, pues ha traído con el pacto histórico este proyecto, este programa que tiene en el centro la vida. Y hoy, en medio de todas estas discusiones, esa es la principal pregunta: ¿cómo hacemos para salvar el planeta? ¿Cómo hacemos para salvar la vida? ¿Cómo hacemos para salvar la humanidad? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, que es la gran esperanza? Como mencionabas, confiamos en el progresismo de los Estados Unidos, en la gente en los Estados Unidos, en la humanidad de las personas para proteger la vida.
Sí, muy agradecido. Desde luego, para mí la experiencia colombiana es muy bella. Yo estuve allí hace unos cuantos años como ministro. La verdad es que la experiencia completa de Gustavo Petro y del Pacto Histórico merece reconocimiento. Sé que había muchísima más gente luchando por causas justas, como el propio Partido Comunista allí desde hace muchísimo tiempo, pero este periodo reciente nos ha permitido también al resto del mundo comprobar cómo se podía poner en marcha una agenda de paz y una agenda de avance de vanguardia en temas esenciales como es la transición energética, la transición ecológica y lo que tú has señalado con mucho acierto, en mi opinión, que es poner la vida en el centro. A mí me gusta mucho hablar de ecosocialismo. En el libro hablo de ecosocialismo. Es el concepto que para mí mejor define lo que es la sociedad que me gustaría que existiera en el futuro. Soy consciente que hay otros conceptos, como usa Gustavo Petro, como el de decrecimiento. Cuando estuvo Gustavo, por cierto, en Madrid, le regalé un libro de nuestro compañero Jason Hickel, que es de decrecimiento, aunque Petro lo conocía de sobra ese ámbito, pero a mí me gusta hablar de ecosocialismo porque me parece que tiene mejor encaje y aún así lo que me parece esencial es que a la gente entienda más allá de las palabras lo que significaría en su vida y al final significa que hasta ahora hemos estado en un sistema donde la economía es nuestra señora, es quien decide cómo vivimos y por lo tanto la vida está sometida a ese designio del crecimiento económico, de la economía. Somos como ese hámster en la rueda, ese ratón que va continuamente corriendo en la rueda más deprisa para crecer, para ir más deprisa y más deprisa y más deprisa sin un propósito en la vida, ¿no? Yo creo que al final los seres humanos lo más valioso que tenemos es el tiempo no se puede mercantilizar, no podemos comprarlo, ya nos gustaría, no lo tenemos vidas finitas, acabaremos muriendo y tenemos que disfrutar de nuestro tiempo y el sistema nos roba ese tiempo de calidad, nos obliga a trabajar en condiciones precarias, en condiciones de explotación, cada vez más, con mayor intensidad, somos simplemente parte del engranaje de un sistema absolutamente insostenible y yo creo que cuando se le habla a la gente de vivir mejor, como hace la política latinoamericana y en particular la colombiana, y se ponen concreciones como trabajar menos tiempo, ganar más dinero, tener más tiempo para el ocio, tener más tiempo para nuestra familia, tener más tiempo para pasear por el campo, para ver la naturaleza, para respetarla. Creo que la gente lo entiende muy bien y va más allá de los prejuicios ideológicos. Tiene que ver con que la gente está cansada de un sistema que es opresor, que al final nos mantiene en esa rueda de hámster. Y eso para mí es el ecosocialismo, no son solo teorías científicas o teorías de vanguardia en las universidades, es cómo cambiamos la vida de la gente para que mejore. Y creo que cuando una experiencia como la colombiana se manifiesta con mayorías electorales, apunta a que por ahí es el camino. Y efectivamente hay otras experiencias en Estados Unidos, como la de Nueva York, que demuestra que la izquierda que es capaz de ser alegre también, ¿no? Una izquierda Ujú. sonriente, una izquierda con un propósito de mejorar la vida, de poner guarderías a los niños y a las niñas de familias que no podían pagarla, cuando la gente ve eso, se suma. Porque la gente quiere sumarse, porque la gente está desconcertada. Lo hemos hablado en esta conversación. Estamos Así es. en una transición de un mundo a otro, entonces la gente está desconcertada y necesita saber, necesita tener orientaciones, necesita brújulas. Y yo creo que la izquierda tiene que ser eso, una esperanza, tiene que ser una brújula. No podemos ser una izquierda regañina, ¿no? No una izquierda enfadada que esté siempre diciéndonos lo No, ni, mal que lo ni hacemos, sino, aburrida oye, ni acartonada. Aquí en exactamente, Colombia estamos en esa, que exactamente. decía un líder político, un dirigente de nuestra historia militante, que la revolución debe ser una fiesta. Y eso lo intentamos hacer también Eso aquí en es. Colombia con mucha alegría. Eso es, sí, 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 totalmente de acuerdo, porque hay gente que de una izquierda que también es legítima, pero que parece que si te estás alegrando estás siendo cómplice del capitalismo y no puede ser eso. Evidentemente lo que tenemos que conseguir es, bueno, reconstruir los lazos sociales que el propio capitalismo está destruyendo. El capitalismo está destruyendo esos lazos porque para el capitalismo nosotros solo somos factores de producción renovables que van a acabar muriendo, pero van a tener descendencia y van a ser explotadas igualmente y yo creo que el ser humano tiene que aspirar a algo más que a ser esos engranajes del sistema. Entonces, el ecosocialismo es una fórmula, vamos a seguir explorando los mecanismos, pero yo creo que tenemos que partir de esa idea de que solo tenemos un planeta, de que tenemos que tener un modelo de producción y consumo
por debajo del techo ecológico, no podemos transgredir los límites del planeta porque sabemos cuáles son las consecuencias, pero tenemos que establecer un suelo social, un suelo de mínimos de dignidad para todos los seres humanos, un mínimo de sanidad pública, un mínimo de educación pública, un mínimo de vivienda, un mínimo de rentas que nos permitan desarrollar nuestros proyectos de vida digna. La inmensa mayoría de la población quiere eso. Entonces se trata de una batalla política. Esto no va si tienes razón o no tienes razón, esto va de una batalla política donde es muy importante una izquierda que sea capaz de conectar, de comunicar, de ahí que sea todo, que esté todo mezclado, que no sea solo voy a hacer una lista con las ideas más brillantes para el futuro, no, se trata de, y cuando ya tengo esto, ¿cómo convenzo a mi vecino que está súper enfadado de que me tiene que votar a mí y no al facha de turno? Bueno, pues esa es la batalla política que tenemos por delante. Pues Alberto, muchísimas gracias por esta conversación y a la gente que sigue nuestro programa, este espacio. Hablamos de economía, hablamos de la gente, de lo que pasa en el mundo, hablamos de energía, hablamos de poder. Muchísimas gracias por seguir este episodio y seguir nuestro canal. Espero que sigan acompañándonos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, es un placer, de verdad. Mucha suerte.